Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es Ellos son mi comunidad, mi familia. ¿A qué llamamos comunidad? Una comunidad no es más que un grupo de personas que asociadas tienen como objetivo llevar a una vida o gustos en común, basadas en el apoyo y ayuda mutua. El cristianismo es una religión o creencia que se basa en la vida, en la enseñanza y muerte de Jesucristo, donde se estudia y practica tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Entonces, se puede decir que la comunidad cristiana es un grupo de personas, líderes y seguidores que comparten un estilo de vida y adoración por el cual se rigen, tanto sus creencias como sus costumbres, haciéndolas primordial a la hora de ejercer decisiones y actos en adoración a Dios y a su Hijo. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? ¿Cuáles serán los objetivos? Miren, queridos alumnos, vamos a identificar las principales características de las primeras comunidades cristianas, su vida social y religiosa. También vamos a reconocer en la vida de las primeras comunidades cristianas un modelo a seguir para los cristianos de hoy. La primera comunidad cristiana, queridos alumnos, es con la intención de la salvación lograda por Jesús, donde está presente y activa en la iglesia. Esta fue instituida por Jesús cuando eligió a los apóstoles, convivió con ellos en comunidad, los preparó para que continuaran su misión en el mundo y les envió el Espíritu Santo. También podemos decir que vivimos en comunidad para desarrollarnos, crecer y ser personas que necesitamos convivir y compartir con los demás. Esta experiencia comunitaria es una característica esencial de la vida cristiana. ¿Qué hacemos los cristianos? Los cristianos acogemos la fe en Jesús, que proclaman los evangelios y se viven en la iglesia. Esta fe nos dice que Jesús es el Mesías, enviado por Dios. Por los evangelios y la fe de la iglesia van más allá de esa afirmación. La primera comunidad cristiana es donde acudían las enseñanzas de los apóstoles, o sea, iban a escucharla, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posiciones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Esto también lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 42 al 47. La vida de la comunidad cristiana es una comunión. ¿Por qué? Porque hay amor fraterno, donde compartían todos sus bienes con los que los necesitaban. Se reunían con los apóstoles, recibían de ellos las enseñanzas, se alimentaban de su predicación e iban creciendo en la fe y en la unión. La relación que tiene esta comunidad cristiana es la oración en el templo de Jerusalén o en las casas. Entre los ritos y las celebraciones aparece sobre todo la fracción de pan o Eucaristía, como también ustedes lo recuerdan en la última cena, la que celebraban en las casas. También aparece el bautismo como rito de entrada en la comunidad y la imposición de las manos para la transmisión del Espíritu Santo. La misión
de estas comunidades es que los cristianos eran conscientes de que el Evangelio había que programarlo, y no solo los apóstoles, sino los que creían en Jesús al principio de que se dirigían sobre todo los judíos, pero pronto iniciaron la misión hacia los demás pueblos cercanos. Entonces las primeras comunidades tienen el origen de la vida apostólica, donde se trata de personas que tienen como centro de sus vidas a la persona de Jesús. En la Biblia es el principal fuente de estudio. Encontramos que no existe una forma de vivir la fe en Jesús, sino que nos acercamos a la vida de los cristianos, leyendo algunos textos bíblicos como fuente de estudio. Mis queridos alumnos, vamos a poder narrar un poquito sobre la iglesia de los primeros cristianos. Los cristianos eran personas sencillas que incorporaron las enseñanzas de Jesús de Nazaret a su forma de vida. Eran bautizados, leían las sagradas escrituras y celebraban la Eucaristía en recuerdo de Jesús. Vivían con honestidad y cumplían las leyes, pero se negaban a adorar al emperador y a sus dioses. Por ello fueron perseguidos. Los jefes y sacerdotes judíos fueron los primeros en perseguir a los cristianos y encarcelaron a Pedro y Juan. Años después del emperador romano, Nerón también persiguió a los cristianos, a los que culpó falsamente de un gran incendio que se produjo en Roma. Las persecuciones romanas duraron más de 300 años, aunque hubo periodos de paz. Cualquier excusa era válida para culpar a los cristianos, perseguirlos y matarlos. Déanse cuenta, queridos alumnos, todo lo que pasó nuestros primeros cristianos, que eran personas que no hacían daño a nadie, solamente querían seguir el camino de Jesús. Como pueden observar, estamos hablando de los valores, estamos hablando también especialmente de los mandamientos y buenas acciones.
A través de estas primeras comunidades, queridos alumnos, encontramos Pentecostés. ¿Qué significa entonces Pentecostés? La palabra Pentecostés viene del griego y significa el día 50. ¿Y cuál es el origen de esta fiesta? Que a los 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas. Esta fiesta se convirtió después en recuerdo de la alianza del Sinaí, ya que conmemoramos el día en que Dios bajó al monte Sinaí para establecer el pacto con su pueblo, dándole las leyes a Moisés. Al principio, los cristianos no celebraban esta fiesta. Con el tiempo se fue dando mayor importancia a este día, teniendo presente el momento de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Como pueden ver, cada uno de ellos tiene como una llamita encima de su cabeza. Y de pronto vino del cielo un ruido, como una violenta ráfaga de fuego. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo. Pentecostés entonces es una fiesta pascual y fiesta del Espíritu Santo, que también significa la buena noticia. El Espíritu Santo desciende sobre aquella pequeña comunidad, comunicándole sus 7 dones, dándole el valor necesario para anunciar la buena nueva de Jesús, para ser testigos, para ir, bautizar y enseñar a todas las naciones. Ese mismo Espíritu Santo sigue descendiendo sobre quienes creemos que Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. Somos parte y continuación de aquella pequeña comunidad que ahora se está extendiendo por todo el mundo. En la liturgia de este día se utiliza el color rojo para el altar y las vestiduras del sacerdote, ya que simbolizan el fuego del Espíritu Santo. Entonces recuerden, queridos alumnos, que cuando estamos celebrando Pentecostés, cuando vamos a ir a la liturgia, que significa la Santa Misa, el sacerdote va a estar con su vestidura de color rojo, que significa el fuego del Espíritu Santo. Aquí te presento entonces los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, piedad, consejo, ciencia, entendimiento, temor de Dios y fortaleza. La sabiduría nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. Piedad nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Consejo nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. Ciencia, para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. Entendimiento, nos hace comprender las palabras de Dios y los misterios de la fe. Temor de Dios, nos induce a huir de las ocasiones de pecado para elegir siempre el poder agradar a Dios. La fortaleza nos alimenta continuamente y nos ayuda a superar con la fe las dificultades. Entonces, hemos visto los 7 dones del Espíritu Santo. En conclusión de esta clase, mis queridos alumnos, es desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana, donde ahí comienza el querigma. ¿Qué significa el querigma? Que es guiado por la palabra de Dios, que nos conduce a un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, experimentado con plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión
al seguimiento en una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los sacramentos, el servicio y la misión. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Vas a contestar en tu cuaderno y luego en las actividades de Cubicol y me lo vas a enviar. ¿A qué llamamos comunidad? ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Cuál es la misión de los primeros cristianos? ¿Quién es nuestra familia y qué significa? ¿A qué llamamos Pentecostés? Escribe los 7 dones del Espíritu Santo y qué es el querigma. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos.